¿Qué perfume llevas hoy? Yo llevo una de esas fragancias que hay que tener. Se ha labrado un nombre importante en la perfumería y no me sorprende. Quedaros a descubrirla. Daniel Jossier, Ambre Tabac. Ambre Tabac ha sido una de las fragancias con las que más rápido he conectado. Fue probarla y pensar, tengo que tenerla. Poco a poco se ha ido labrando un nombre dentro de los aficionados a la perfumería, hasta hacerse bastante conocida. En 2013, el propio perfumista Daniel Jossier, con fragancias en su haber como por ejemplo Kisses Rain de Renier, Lume de Allaire o los 6 volúmenes de su otra casa, History in Drops, nos trajo esta seductora fragancia. Pienso que se inclina un poco más hacia lo masculino, aunque no por ello me parece una fragancia que no pueda usar cualquiera. ¿Qué encontramos aquí? Pues podría decirse que encontramos la conocida combinación de tabaco y vainilla, pero donde otras fragancias de este estilo me resultan un poco empalagosas, Ambre Tabac me parece más completa y gracias a ello también más equilibrada. Su salida es espectacular y por ello es una de las que más me gustan. La primera toma de contacto se siente inciensada y ligeramente ahumada, con un brillo cítrico que es bastante comedido, gracias al incienso africano y a la bergamota, entre otras cosas. También en su salida podemos sentir una sensación un poco picantosa. Los primeros compases van abriendo el camino a la parte troncal, que domina con un tabaco rubio que en mi opinión o percepción va más respaldado por la canela que por la vainilla. Una canela que en esta fragancia siento mucho. También con el ámbar, un ámbar cálido, que forma un equipo fabuloso con las notas ya mencionadas. Acompañando se intuyen sensaciones florales, acompañadas también con la almendra y alguna otra especia. En esta fase también encontramos pachuli, aunque yo no consigo percibirlo claramente. Es curioso porque la combinación del secado también me trae a la cabeza como un toque alicorado de ciruela, aunque no he visto que lleve nada parecido. La fase media es la que predomina. En los últimos compases podemos sentir más claramente sándalo y vainilla. Quizás esta no sea la fragancia más compleja de Daniel, pero qué acierto, porque funciona de maravilla. Es una fragancia muy llamativa y en general encanta a las personas que la huelen. Por ello pienso que es una de las mejores fragancias que puedes ponerte en una cita, porque es sexy a rabiar. Esta fragancia yo la recomiendo para situaciones semiformales, por el punto canallita que tiene. Para la noche pienso que es fabulosa, pero para el día también funciona bien. Eso sí, en cuanto a clima yo sí que la disfruto más en clima templado y frío. Con calor a mí me resulta un poco empalagosa, ya que además es una fragancia de las que te vas sintiendo más o menos de forma constante. La concentración es un eau de parfum y se siente, porque dura muy bien. Al día siguiente de haberla usado, si acerco la nariz donde me la he echado, aún sigo sintiendo algo. La estela no es un beast mode, pero está bien, como ya he mencionado antes, te la vas sintiendo. El packaging es el que suelen tener las fragancias de Daniel Jossier. Con ese frasco tan característico y que a mí personalmente me encanta, y con ese tapón que me parece muy elegante y que les dota de una personalidad tremenda. A mí personalmente son unos de los diseños que más me gustan en perfumería, con su etiqueta lateral con el logotipo que hace que se vea tan bonita de frente como de lado, y una caja que me parece muy original. En definitiva, aunque su precio no es barato, pienso que es bastante razonable teniendo en cuenta lo que nos ofrece. Y opino que merece mucho la pena probarla porque hay bastantes posibilidades de que te la quieras llevar puesta. Y la verdad que teniendo en cuenta lo que ya he mencionado, pienso que es una de esas fragancias que un coleccionista de los perfumes tiene que tener. Porque si sabes utilizarla en los momentos adecuados, te va a funcionar muy pero que muy bien. Espero que os haya gustado la reseña. Es una de mis fragancias favoritas y la verdad que me parece un perfume que hay que tener muy en cuenta. Si os ha gustado, os agradecería vuestro apoyo. Cuidaros mucho, nos vemos próximamente.